Hola, ¿qué tal? Estamos con Michelle Cruz el día de hoy, reportero de La Afición desde 2016 para Milenio. Por favor, cuéntanos, Mitch, un poco acerca de tu experiencia en el mundo del deporte y en medios escritos. Claro, pues yo justamente también soy egresado de la FES Aragón, de la carrera de Comunicación y Periodismo. Yo soy generación 2013-2017 y cuando yo iba en quinto semestre de la carrera, me abrió una oportunidad para hacer prácticas ahí en Milenio, en el área de política, donde estuve 5 meses. Mi idea era estar medio año nada más. Entonces, una vez, estando ahí, me encontré con los de la afición y nos pusimos a platicar casual. Y me invitaron ahí a unirme a su equipo, se me dio la oportunidad y al mes me contrataron como redactor digital, justamente. Y digamos que a mí me tocó formar parte de esta evolución, por así llamarlo, de los medios que ya estaban pasando de algo meramente impreso a lo digital. Entendí un poquito de hacia dónde ya estaba yendo la movida. Estuve como redactor digital de abril 2016 a mayo 2019 y desde mayo 2019 ya soy reportero ahí. Empecé cubriendo Pumas, que fue la fuente que se abrió justamente entre mayo 2019 a mayo 2021, pero yo colaboraba mucho con lo que eran otros deportes, que finalmente es mi fuerte. Estamos hablando de NFL, NBA, de grandes ligas, béisbol mexicano, de Fórmula 1, automovilismo. Entonces yo ayudaba con textos especiales un poquito de esto o entrevistas. Y pues ya a partir de ese año ya me han tocado ya cubrir varios eventos bastante divertidos. Muchos me dicen que son como los mejores de ahí que tenemos en la fuente. Y ha sido un poquito de todo, ¿no? O sea, para resumirte, ya llevo 3 Super Bowls, 4 premios de Fórmula 1, 2 partidos de la NFL aquí en el Estadio Azteca, 7 juegos de la NBA ahí en la Arena Ciudad de México y 4 juegos de Grandes Ligas en el Estadio Alfredo Harpelú como lo más destacado, así como 3 temporadas de Liga Mexicana de Béisbol y pues ya, ¿no? Yo creo que a grandes rasgos es lo que puedo resumir lo que ha sido mi trayectoria ahorita. Me encanta, casi nada, seguro. Oye, la neta es que eres una de las personas que más admiro que trabajan en el medio y pues me gustaría saber un poco acerca del contraste que tuviste trabajando en medios escritos y trabajo en en medios digitales. Sí, me tocó mucho que cuando a mí me tocó estar como redactor digital, lo que hacían, la costumbre, porque es gente finalmente de la vieja escuela, los editores, reporteros, todo. Estamos hablando de gente que empezó al menos en la década de los 2000 a hacer periodismo, ¿no? Veían lo que era digital nada más como una manera de llevar el mismo trabajo que se tenía en los impresos, replicarlo ahí en web, que estuviera ahí en la misma manera, ¿no? Pero empezó a entrar un director en Milenio que se llama Oscar Cedillo. En ese momento empezó a hacer digital y les interesaba mucho el número, porque finalmente de ahí es donde entra pues el dinero, bueno, buena parte del dinero, ingresos muchas veces superiores a lo que era lo clásico vender espacios publicitarios en los impresos, ¿no? Entonces empezó a que generáramos mucho más contenido original en digital, que nos dedicáramos más a explotar la habilidad digital, porque ya la gente ya no compra periódicos, ya esto es normalmente de los señores ya acostumbrados a una suscripción a algo, y lo que hace mucho es que te llega en tu teléfono celular una notificación de la nota del momento, o uno está viendo en redes sociales, Twitter, llámese Instagram, llámese Facebook, TikTok incluso, ¿no? Hoy en día, y buscan eso. Entonces, era lo que se estaba buscando, potenciar eso, y nos tocó mucho aprender que, pues, digital no era nada más una, ¿cómo llamarlo? Una extensión de lo impreso, era, pues ya, no era el futuro y esto se puede ver en mucha manera en cómo fue esta evolución paulatina hacia darle más importancia a las redes sociales, a lo digital, a la publicación, a la inmediatez de la noticia, muy importante, ¿no? Porque pues si alguien te informa antes, pues ya es raro que te quedes con otra información, pues te quedas con lo primero y te van aumentando contenidos, pero ya coyunturales, ¿no? Relacionados con el tema. Puedo poner, por ejemplo, hace unas semanas que murió Fernando Valenzuela, pues ya sabíamos que estaba enfermo, entonces muchos nos preparamos de semanas antes, ¿no? Porque pues es un personaje Sí. demasiado importante, no solo en el deporte, sino en la vida mexicana, entonces era muy, muy relevante hacer esto, y pues como parte de esto, aparte de la nota dura de que murió, era hacer contenidos pues relacionados a él, ¿no? La importancia que era, tipo la Fernando Manía, en qué equipos de Liga Mexicana jugó, si fue campeón o qué premios ganó, tipo de estos contenidos que a la gente
pues que si los metes a un tema vas a decir, ah, y pasó esto, más, ¿no? Ahí vas entendiendo que es un alcance que simplemente en el impreso no se tiene, ¿no? Y que se tenía que aprovechar esto y lo entendimos aquí pues bastante bien, ¿no? En la evolución, igual como en otros medios, ¿no? Bueno, trabajando, bueno, dentro de Milenio, tú tienes obviamente de primera mano cuál fue la repercusión del medio digital que empezó a arrasar contra el medio escrito, completamente. La gente, ya lo mencionabas antes, ya no compra periódicos y se dedica únicamente a leer en portales digitales. Las personas que siguen trabajando en medios escritos, ¿cómo vivieron este cambio y este proceso de perder ventas por el medio digital? Nos tocó mucho en este caso, porque a mí también me tocó cuando me pasé como reportero como esa transición, ¿no? Tanto no priorizar el impreso como digital. De hecho, te podemos decir que antes la afición era, pues sí, un periódico aparte. Eran al menos 16 planas de pura información. Esto me tocó de 2016 a 2019, fueron 3 años donde era un suplemento dentro del periódico de Milenio, tenías información, eran al menos 8 páginas para fútbol y 8 páginas para otros deportes. Actualmente, si tú agarras Milenio, que por cierto ya no se publica todos los días, ya no tenemos de sábado para domingo, ya todo eso se redujo a una edición fin de semana, que es donde es más amplio, pero la afición entre semana normalmente ya son 3 planas, que es una doble plana de apertura con el tema más relevante o un especial, una entrevista que tengamos y una plana de información aparte, ¿no? Y reducimos muchas veces ya la información a 3 siluetas con información concisa y pues, breve, ¿no? Sí me tocó bastante eso. En cuanto a la evolución de ellos, pues es el cómo vas a adaptar el impreso para que siga siendo relevante, en este caso, pues ya no puedes poner noticias del día anterior, ¿no? Como tal, pues ya se pierden, ya nadie le interesa. Lo que hacemos, lo que hicimos para esta adaptación es en el impreso manejarlo como si fuera tipo revista. Entonces, ¿qué puede ir en el impreso? Ya no puedes meter la información, la nota del día, un entrenamiento de Pumas, de Cruz Azul, no, esto hablando en deportes, ¿no? No, tienes que pensar en un especial, tienes que ver algo coyuntural que te sirva. Por ejemplo, hacemos mucho alguna entrevista. Hace más o menos un mes, pues me buscaron de Aaron McLaren para entrevistar a Pato Howard. Entonces pusimos eso como una entrevista. Ese es un ejemplo, ¿no? O luego, si ven en fines de semana, hacemos ahí el equipo de infografía, que por cierto ha sido galardonado ya 2 años consecutivos. Ahí hacemos un trabajo muy completo de lo que es una infografía. Apenas el viernes publicamos para el juego de NBA aquí en México, entonces datitos de lo que eran los jugadores a seguir, de Miami Heat, de Washington Wizards, un poquito de información también del historial esto. Entonces tienes que hacer algo visualmente atractivo para el lector, que es que sale en ese caso primero en el impreso y ya lo buscas en web también, ¿no? A veces ponemos un QR para que sea información más directa, todo. Pues se busca hacer eso, un reportaje, una entrevista muy relevante o algo exclusivo, ¿no? O sea, es aprovechar ese tipo de plataformas y como pasa con Milenio, como con otros medios, en este caso, pues ya somos multiplataformas, ¿no? Tenemos canal de televisión, tenemos impreso, tenemos digital, entonces todo va relacionado, todo trabajamos. Entonces, ese contenido normalmente hacemos también una nota para televisión, hacemos este contenido en redes, luego les proponemos al equipo de redes cómo tenemos que llevar esto, o, o les damos la infografía, el acceso previo para que ellos lo publiquen y tratar de aprovechar ese tipo de materiales. Y esto es hablando meramente en la materia de deportes, porque también sucede en política, ya ves, vas a ver, si agarras cualquier periódico, ya no se dedica tanto a la nota del día, o si hay notas del día, es un espacio pequeño, ¿no? Ya no es una plana completa, a menos que sea muy, muy relevante. Esto lo ves en política, esto lo ves en espectáculos, en cultura, ya buscas hacer algo, un trabajo especial, ¿no? Una investigación, un reportaje, algo, y se publica. Es meramente esta la adaptación, pero hoy en día como reporteros estamos aprendiendo a hacer multiplataformas, ¿no? Bueno, y también vemos esta parte de que los reporteros en la actualidad ya no únicamente se dedican a tomar la nota, sino que también se encargan de redactar, de ser fotógrafos, de ser todólogos, básicamente. ¿Qué consejo le darías a los compañeros que están estudiando la carrera de comunicación y periodismo en la actualidad para que se preparen? Yo creo que el consejo que yo les daría sería, pues, así como a mí me tocó, sería buscar bastante, pues, adaptarte a las zonas donde tú no eres tan hábil para tratar de mejorarlos. Yo, o sea, te digo, estaba en quinto semestre y pues yo ya sabía redactar muy bien, ¿no? O sea, obviamente cuando sales de la carrera y te metes a un medio de comunicación, la forma en que redactas es muy distinta a como se busca en un medio de comunicación.
y pues te va cambiando bastante eso, ¿no? Pero en ese caso yo dije, para la preespecialidad elegí televisión porque era un área que no me, pues yo no tenía ningún dominio, vaya, ¿no? Empecé a aprender un poquito de ello. Sí, hay muchas cosas que cambian, pero sí te dan en la escuela bastante ese tipo de términos. Empápate mucho de noticias, eso es importante, ¿no? O sea, independientemente de tu área, pues es uno como periodista, como reportero, estudiante de comunicación y periodismo, tiene que estar atento a la información, ¿no? Para esto sigue todos los medios posibles, y no solo de México, también de Estados Unidos, de Europa, todo. Para los que sepan inglés es un plus enorme. Pues esto ayuda muchísimo porque accesa a información que pues no todos tienen, ¿no? En mi caso yo estoy suscrito a The Athletic y ese es un ángulo bastante interesante. En mi caso, sobre todo que yo cubro deportes americanos y sale un poquito más de lo típico. O sea, mi consejo es empapes en muchísimo información, y si pueden, pues luego hay muchos cursos sobre redes sociales, sobre cómo funciona el ciberperiodismo, un poquito también de analytics, de métricas, que eso es como se maneja el periodismo digital hoy en día, mucho el número, pero, o sea, también fijarnos también en que no piensen, sí es importante el número, es muy importante, pero también el contenido que hagamos, ¿no? Porque desde mi perspectiva de reportero, sí es importante, pues, la nota viral, ¿no? Porque eso es lo que nos genera uno, pero pues tampoco pasar a ser ciertos medios, pues que no te aportan más, ¿no? Más que el chisme, más que lo viral, más que un videito de TikTok, pues investigar un poquito, ¿no? No tener miedo a preguntar, a investigar más, y desde mi perspectiva personal, para aquellos que quieran hacer periodismo deportivo, pues también les recomendaría, el fútbol es importante, es bonito, pero sí está muy saturado, es lo que les comento a muchos así. Y si uno se da cuenta, pues tan solo en Fórmula 1, en NBA, los mismos reporteros que vi en el autódromo, los vi a la semana ahí en la arena. O sea, es un nicho más cerrado, y pues, ahí yo siento que hay más oportunidades y que se pueden explotar bastante bien. Yo creo que son como los consejos que, aunque no siento que la haya sufrido tanto, que si alguien me los hubiera dicho de antes, sí los agradecería mucho, ¿eh? Ok, y tengo una última Ujú. pregunta para cerrar completamente. ¿Cómo han afectado estos portales digitales de Facebook o de Instagram a los medios formales como Milenio, como Multimedios, como Reforma? ¿Cómo los han impactado internamente? Sí ha habido un impacto pues bastante interesante. Me tocó, te digo, la pandemia tuvo mucho que ver con ello, pues la gente no salía a comprar un periódico o algo como tal, pero sí se mantenía en un encierro y buscando en sus redes sociales. Entonces nos hacíamos muchas llamadas para saber cómo aprovechar eso también, el mantener informado y trabajar a distancia, y eso tiene mucho que ver, ¿no? Pues la gente busca en su información, y aquí también, o sea, nos estamos informando, capacitando con cursos precisamente de un poquito de ciberperiodismo, de cómo hacer SEO, que también es relevante, ¿no? O sea, palabras clave para que tu nota sea de las primeras posicionadas cuando googleas. En redes sociales también hay SEO, o sea, este tipo de prácticas que para los periodistas, sobre todo más grandes que yo, pues son nuevas, pues entender que es cierto, en los textos hay que repetir palabras clave, o sea, pensar uno como usuario. Si yo quiero buscar algo de las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo lo googleas? Elecciones Estados Unidos 2024, ¿no? Eso tiene que ser tu palabra clave, Donald Trump, Kamala Harris, o sea, todo ese tipo de palabras, uno tiene que ir pensando, y tienes que pensar en ese sentido como un lector promedio o un usuario promedio, un señor, o sea, es un joven, adolescente, adulto, tercera edad, el cómo alguien lo busca en su teléfono celular, qué palabras pone, y así el buscar, pues que te sale en Google. Y normalmente el público casual no va a decir, quiero leer en tal medio, ¿no? O sea, vas al primer clic que te da eso. Entonces tienes que pensar en ese sentido, en el SEO, en qué palabras son las más buscadas por los usuarios para ponerlo ahora sí que en tu interfaz, en tu sitio web, y que seas más probable de salir entre los mismos resultados. Yo creo que es uno de los principales cambios o impactos que se generaron en los medios, sobre todo que sea orgánico, ¿no? Porque mucho se trabaja así, o sea, que sean contenidos completamente orgánicos, que no se pague, porque también es un dinero, a menos que sí tengas un cliente ahí por detrás, pero muchas veces hay que hacer que se posicione de la manera orgánica, y son cosas que nos han tocado pues seguir evaluando día a día, y también entender un poquito cómo funciona el algoritmo de Google, las penalizaciones, ¿no? O sea, hay ciertas penalizaciones
no sé, o sea, usas alguna palabra, pero pues que puede ser prohibida o que lo consideren como contenido sensible, o sea, hay que cuidar muchísimo eso y que no pasa lo mismo en un impreso, ¿no? O sea, son cosas que uno va adaptándose y que sucede en esta como en cualquier otra redacción. Muchísimas gracias, Mitch, por tu tiempo. Muchas gracias por tus consejos y eso es todo. Va, perfectísimo. No, a ti muchas gracias por invitarme. Bye. Ya.